voy a decir lo más facilito, que el presidente Nicolás Maduro ha ganado, según las cifras que nos deja el órgano electoral, nos deja el 51.2% de los votos al conteo que llegó al 80%, es decir, hasta hoy, hasta anoche más bien, 80% le daba el 51.2% según el órgano electoral, y ha hablado el principal representante después de un retraso de 4 horas de resultados irreversibles. Me refiero a la primera declaración, a la primera comunicación de Elvis Amoroso, presidente de este órgano electoral. Hemos tenido la celebración de Nicolás Maduro con los suyos y paralelamente tuvimos a Edmundo González, por supuesto en primera línea María Corina Machado, que desconoció estos resultados, que habla más bien de una victoria del 70%. Habrá que probar esto, digo, no solamente es lo que anuncia el órgano electoral, las primeras reacciones del oficialismo, de la oposición, importa lo otro también, porque forma parte de todo este escenario que va más allá de las fronteras venezolanas, a saber que si la Unión Europea, que si Estados Unidos, que si Colombia, Ecuador, Bolivia, Naciones Unidas, las instancias de veeduría internacional. Hay un debate más allá que se está jugando. Mejor ni hablo de los medios porque ahí sí que se termina haciendo un chenco total. ¿Quién quiere comenzar? Yo ya he dicho lo facilito, ustedes tienen que dar sus interpretaciones. Yerko ha venido con todo su arsenal de cuadernos. Sí. Va a ser una caricatura. No tan entusiasmada como la que suele hacer nuestro amigo Al-Azhar. Pero lo que yo te quiero comentar sobre estas elecciones es que, claro que sí, es una de las elecciones más esperadas. Es una elección que ha movido mucha emoción en la ciudadanía venezolana. Dos aspectos de lo que a mí sí me interesa. Es una elección que viene negociada desde fuera entre los grupos de oposición con lo que es el grupo de gobierno. Yo no podría incluir únicamente al PSUV dentro de eso, sino que también tiene así como sus pequeños grupos políticos que incluso a lo largo de los últimos 5 años se han ido desprendiendo del PSUV, del madurismo, básicamente. Grupos de izquierda que han decidido negar el apoyo a Maduro, y eso ha significado para ellos un grado de persecución. A ver, si colocamos estas negociaciones de por fuera, porque es algo muy extraño que para un país soberano tenga que existir una negociación con actores internacionales donde esté la diplomacia muy metida. Y esto tiene que ver porque fundamentalmente Venezuela, dentro de las clasificaciones de las ciencias políticas, no es una democracia plena, ni siquiera es una democracia moderada, es básicamente un país que ha pasado de lo híbrido al autoritarismo más o menos puro. ¿Eso qué significa? Hay un control excesivo sobre los poderes extra del Ejecutivo. Hay un hiperpresidencialismo muy fuerte. Y obviamente, a ver... Con esos poderes, Yerko, ¿estás pensando en...? El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Electoral, ¿no? Ellos tienen uno que creo que se llama el Poder Popular Ciudadano, además, ¿no? La Constitución venezolana en la época de Chávez era bastante amplia al respecto de lo que era lo participativo, no tanto lo deliberativo. Ahí hay también que hacer una corrección en lo que estamos pensando también como lo que es democracia. Pero es extraño que se negocie desde fuera durante mucho tiempo una fecha para la elección y que existan condiciones para esta elección. Ahora bien, la fecha se llegó el 28 de julio, las condiciones no fueron cumplidas desde el primer momento. Esto es por el lado de lo que es el gobierno. Disculpa, ahorita te voy a dar paso, ¿no? Por el lado de fuera, de lo que se puede llamar la oposición. Aquí esto es muy importante. Ayer yo leía a una gran cantidad de analistas y cientistas políticos que están versados en el tema de lo que es democracia y lo que es retrocesos democráticos, así como también mediciones de democracia, ¿vale? Y muchos decían, o sea, la mayoría decía, lo que se está jugando en Venezuela no se trata de un tema ideológico, o sea, aquí es izquierda, el modelo chavista, lo que está jugando básicamente es Venezuela. Con estas elecciones retorna a un camino de la democracia o profundiza todavía su deterioro democrático y su robustecimiento de un modelo autocrático,
¿Vale? Ya. Por el lado de lo que es lo que se les antoja decir, no, los fascistas, los conservadores, los restauradores del pasado, armaron unas elecciones primarias entre ellos, se pusieron de acuerdo, generaron el procedimiento, lo llevaron adelante, culminaron el proceso, entregaron además a quien debería ser la candidata y obviamente en el procedimiento, dentro de lo que son los elementos que ya se habían acordado en estas negociaciones, el órgano electoral de Venezuela y obviamente también el PSUV decidieron no reconocer. Ahí hay una serie ya de pequeños tropiezos que llevan básicamente al más grande tropiezo. Eso, la democracia es procedimientos, ¿no es cierto?, en entregar un resultado que básicamente es como críptico, ¿no? O sea, 51,2 Maduro, 44,2 el ex embajador González. 59% de participación. Ese dato ya te decía, aquí hay algo extraño, porque tú te puedes comer todavía, ¿no? 51,2 Maduro, 44,2 González, y te dicen 59% de participación, a 80% de mesas escrutadas, tendencia irreversible, no va a haber auditoría. Entonces ahí ya hay algo muy extraño. Hay algo muy extraño. Yo hasta ahí podría llegar con el panorama. Yo simplemente voy a decir que, extraño o no, lo que se está pidiendo es un tema venezolano. En eso estamos de acuerdo. Pero también sabemos que hay un vecindario que se llama Chile, Perú, Estados Unidos, Europa, al otro lado del Yo diría del Brasil barrio. Y Colombia son fundamentales. También, sí, Brasil y Colombia, que están diciendo, vamos a reconocer cuando se revise, es decir, hay como una red afuera que está pidiendo una revisión acta por acta para asumir la transparencia de estos resultados, boleta por boleta, sobre todo después de lo que ha declarado la casi candidata, fue una candidata inhabilitada por la doble función que fue contra las normas y se inhabilitó, pero claramente en la política es ella la que da la cara y hasta en inglés. Y ella afirmó que han ganado en todo el territorio venezolano y que tiene también la documentación. Entonces, esto no hace sino comenzar en su debate. Carlos. A ver, definitivamente ha sido una elección tortuosa, ¿no? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con el antecedente que planteaba Yerko. El acuerdo de Barbados, ¿no? Un acuerdo exterior para realizar elecciones en un país. Sufrido acuerdo ya en sufrido, sí, ¿no? Complejo, marca definitivamente un contexto muy atípico, ¿no? Que haya tenido que haber este acuerdo de Barbados para que posteriormente se dé la elección, además con todas las denuncias de incumplimiento del acuerdo, con toda la complejidad, permanentemente generaban la duda de si llegábamos o no llegábamos al 28 de julio con la elección, ¿no? O sea, siempre estuvo en vilo la posibilidad de llegar o no llegar a la elección, ¿no? Ha sucedido algo atípico, la candidata que parecía ser la candidata elegida fuerte de la oposición, María Corina Machado, es inhabilitada por un tema procedimental, ¿no? Y en ese tema procedimental logra algo que es muy difícil lograr en política, la transferencia del voto, ¿no? Logra la transferencia del voto a Edmundo González, ¿no? Y se genera una disputa electoral que tenía ribetes ya de épica para la oposición y el oficialismo. Y ahí sucede algo que está sucediendo en todas las elecciones últimamente. Yo me preguntaría hoy, ¿cuáles han sido las elecciones aceptadas por las oposiciones? Hablemos de la región, ¿no? Bolsonaro habló de fraude, ¿no? Kast habló de fraude, Keiko no reconoció la victoria de Pedro Castillo. Acá en Bolivia, Trump no lo hizo. O sea, más allá de las izquierdas y las derechas, el autoritarismo está por encima de esas corrientes políticas, ¿no? Acá en Bolivia, cuando ganó Arce, hubo gente que se fue a arrodillar a cuarteles militares pidiendo que no se reconozcan las elecciones. Y también se habló de fraude acá. Y también se habló de fraude. Entonces yo creo que hay un patrón conductual en las democracias actuales
que es la negación de la otredad política y la negación de las formas, la negación de los resultados electorales, ¿no? Son legitimidades en crisis también, ¿no? Se dice fraude muy fácil, aunque, a ver, no vamos a decir que es lo mismo el caso de Trump, no es lo mismo el caso de Brasil y Lula, y no es lo mismo el caso de Venezuela. Son casos que tienen características totalmente distintas, antecedentes totalmente distintos. Sin embargo, creo que estamos en una crisis muy profunda de construcción de legitimidades, pero además de reconocimiento de la otredad política, ¿no? Y creo que muy fácilmente se está descalificando. Ya esta mañana o hace algunas horas, María Corina Machado, por ejemplo, planteaba a las Fuerzas Armadas que hagan respetar la elección popular en Venezuela. Bueno, ahora, ¿cuál es la elección popular? Hay una profunda duda, ¿no? Por un lado dicen que han ganado por el 70%, por otro lado el Consejo Nacional Electoral venezolano ha dado unos informes. Según este mecanismo electoral que tiene Venezuela, existe una copia de todas las actas que supuestamente se entregan a los testigos electorales, por eso todas las fuerzas políticas tendrían las actas, esa misma acta que se termina de llenar después del escrutinio, sube al sistema del Consejo Nacional Electoral, todos los testigos tienen una, entonces habría que ver, ¿no? O sea, pero el contexto que se plantea para la democracia a nivel regional y a nivel global por la ultrapolarización política es cada vez más complejo. Vamos a ir a una nota de AFP para ver hasta dónde hemos avanzado en esta síntesis de esta jornada, y después se conecta con nosotros el embajador de Bolivia en Venezuela, que también nos va a dar su fotografía de lo que se ha vivido ayer. Vamos a la nota de AFP, por favor. Presidente reelecto de la República Bolivariana. El presidente izquierdista Nicolás Maduro fue declarado el domingo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de línea oficialista proclamó al mandatario para un tercer mandato consecutivo de 6 años, con 51,2% de los votos, tras el escrutinio de 80% de los sufragios. 5.150.092 votos. Según ese primer boletín, su principal rival, el opositor Edmundo González Urrutia, recibió 44,2% de los votos. Maduro, que había planteado la elección como una decisión entre paz o guerra, celebró rápidamente el anuncio ante cientos de seguidores reunidos frente al Palacio Presidencial de Miraflores. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Por su parte, la oposición venezolana denunció fraude en la votación y se autoproclamó victoriosa con el 70%. El anuncio de la reelección de Maduro fue cuestionado enseguida por Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina y Uruguay, mientras que Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia felicitaron al mandatario. En los comicios estuvo presente una pequeña delegación del Centro Carter, que indicó no tener capacidad de realizar una evaluación integral del proceso de votación, conteo y tabulación, como tenía previsto hacer la Unión Europea, excluida como observadora a finales de mayo. Un panel de 4 expertos de la ONU también acompañó la votación, aunque su informe es confidencial y solo será compartido con el secretario general Antonio Guterres. Estamos con problemas de internet, no logro la conexión con el embajador de Bolivia en Venezuela. En cuanto la tengamos, ustedes me avisan. En el listado que daba la periodista en esta nota, hablaba de manera muy clara de quienes no están reconociendo y quienes ya han felicitado. Y yo creo que acá hay que añadir a las felicitaciones de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia, hay que añadir también a China y Rusia, lo que nos traslada, donde también se han pronunciado, donde lo que está en la superficie es un tablero más grande y más complejo, donde Venezuela es un campo en el que se están jugando legitimidades, intereses políticos, intereses económicos. Es bien complejo. Antes de la fotografía de
de Sebastián Michel, me gustaría que podamos entrar también a esto, ¿no? Venezuela en verdad es una pieza más de un movimiento de terreno mucho más grande en la geopolítica, ¿no, Yerko? Absolutamente. A ver, había una cosa que dijiste en la anterior parte. ¿Es un tema de los venezolanos? No, no es un tema de los venezolanos. Precisamente porque existen acuerdos internacionales al respecto de lo que es el sistema democrático venezolano. El reconocimiento, tanto del electorado venezolano como el reconocimiento de los países internacionales que han participado en estos acuerdos o en esta serie de tratativas, es muy importante. Esta es una elección que se juega en dos niveles. Hay un nivel popular, que es el de la participación activa de la ciudadanía. ¿Por qué te decía yo en mi primera intervención que me parece muy extraño que con 59% de participación, estamos hablando de 21 millones de personas, yo no sé si habilitadas, pero por lo menos en condiciones de ser electores, ¿ya? Ese es su padrón electoral, 21 millones. Afuera en Venezuela hay cerca de 7,7 millones de venezolanos que... No todos en edad de votar, ¿no? 3 millones están en edad de votar. Sin embargo, solamente han permitido el voto de 69,000. Ahí hay una distorsión también muy fuerte. ¿Me entiendes? Porque además son 3 millones que sí querían participar. Y solamente permiten 69,000, estaban habilitados y aún así ha bajado. Entonces, a mí lo que me parece extraño es las afirmaciones del Consejo Nacional Electoral de que solamente 59% y menos incluso, porque si tú vas sumando 5 millones para Maduro, 4 millones para González, ahí te da 9. Hay una enorme cantidad de votación que todavía no está registrada. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Sobre todo porque estas elecciones, las del 28 de julio, sí había mucha emotividad en juego dentro de lo que es el espectro, o no el espectro, sino lo que es la plataforma de lo popular. Los venezolanos sí querían votar. Hay otra cosa que me parece muy interesante, lo que mencionó Carlos al respecto de lo que era Trump o Bolsonaro y demás cuestiones. A diferencia de todos esos fenómenos de gente que además sobre la narrativa de los fraudes. De la narrativa del fraude, es que a diferencia de esos momentos en los cuales las estadísticas, o sea, vale decir, los trabajos que se hacen en los polls y demás cuestiones, te decían, estos tipos no van a ganar. Y si llegaran a ganar, sería más o menos entre 2-3% de diferencia. Con el tema de Maduro y González, las diferencias eran enormes. 27%, ¿En qué? 30%. ¿Las encuestas? Las encuestas. Las encuestas. Y no te estoy hablando de encuestas que las han hecho la semana pasada. Sí. Pero no todas, desde el momento. Hemos nosotros contado empresas demoscópicas que muestran distintos resultados y eso también lo pongo sobre la mesa. Fíjate la variación. Ideadatos, claro, la variación Insight, más cercana. Paramétrica y Dataviva dan a Nicolás Maduro o lo dieron como ganador, mientras que ORC Consultores, Data Análisis, Data Incor, Mega Análisis ubican a Edmundo González Urrutia al frente de las preferencias preelectoral. Pero no tanto, preelectorales, no boca de urna. No, preelectoral. ¿Cuál era la diferencia días, más corta que existía? ¿A qué voy? Que no es que todas daban por ganadora, o sea, iban por uno y por otro, ¿no? Habían grandes diferencias. En la mayoría se decía gana González. En algunas iban achicando más o menos la distancia entre Maduro y González. Aquellas que decían que ganaba Maduro, la distancia entre Maduro y González era todavía mucho más chiquitita. Fíjate que la distancia de él son 6%, es algo muy extraño también. Ya, ese es el plano de lo nacional. Afuera es lo importante. ¿De quiénes es importante el reconocimiento a nivel latinoamericano? ¿Quiénes son supuestamente los ordenadores de la región? No lo es Chile con Boric, pese a que Boric le gustaría hacerlo. No lo es Argentina ya con Milei. Es Brasil y es Colombia. ¿Colombia por qué? Porque ha recibido a la mayor cantidad de venezolanos y tiene un problema serio. Y están al lado. Sí, muy bien. Y Brasil, porque Brasil es como que el que debería más o menos, dentro de lo que es esta nueva María Rosa, tratar de ordenar el tablero. Por eso es lo que tú decías, la mirada internacional es muy fuerte. Rusia, China, obviamente, y en el caso colombiano importancia. Y brasileño tenemos a un Lula y tenemos un Petro, es decir, no son Milei, ¿no? Propiamente. No, pero los dos han coincidido en algo que a mí me parece muy interesante. Queremos la auditoría, o sea, queremos ver que lo que estás anunciando tiene que tener un respaldo. Porque ese es otro tema que nosotros tenemos los bolivianos. Nosotros confundimos que la democracia se acaba en el momento que el órgano electoral te dice los resultados. Cuando lo que estamos conversando con Carlos es un tema de procedimientos. Y en el caso venezolano, los procedimientos no se han cumplido. Carlos. A ver, definitivamente la construcción de respaldos o rechazos internacionales va a ser clave, ¿no?
no vamos a esperar ningún respaldo o rechazo serio de un Milei, ¿no? Sin embargo, coincido con que hay en la región dos actores centrales, ¿no? La Petro de Colombia, de izquierda después de mucho tiempo, pero una izquierda diferente a la de Maduro y con diferencias que también han sido claves en la geopolítica de estos dos países. Ciertas voluntades de plantear diferencias, ¿no? Correcto, con la decisión de mostrarse diferente, ¿no? Y Lula, por el peso específico que tiene Brasil, además con una otra madurez política, en un otro momento de su carrera. La anterior semana, o hace 10 días exagerando, Lula fue muy crítico con las declaraciones de Maduro, ¿no? Dijo que en una elección uno gana, uno pierde, uno respeta. Fue muy lógico, ¿no? Más que crítico, yo creo que es muy lógico. No hay... muy maduro políticamente, bueno, no sé si dicho sea de paso, pero ¿no? Sí, el que gana pero se queda, sí, el que pierde, ¿no? Se va, es lo más lógico. Entonces han exigido a ambos, Lula no se ha pronunciado todavía de manera personal, el Estado colombiano ya ha dicho que espera el recuento papeleta por papeleta, y eso va a ser fundamental para generar certezas, ¿no? Evidentemente es para mí Venezuela es una de las plazas geopolíticas fundamentales en la región, sí, ¿no? Es la que genera el contraste total con la Argentina de ultraderecha de Milei, entonces... Y la que sigue teniendo petróleo, ¿no? Y la que sigue teniendo petróleo y va a tener un poder económico y sigue articulando, si quieres, un bloque de izquierda que ahora yo diría tiene distintas tonalidades, ¿no? O sea, creo que Boric se pronunció antes que Estados Unidos o que otros países ya de marca de derecha, ¿no? Lo de Boric ya hace tiempo viene estando muy desmarcado de la izquierda de Maduro, entonces creo que es muy interesante para ver también cómo geopolíticamente a nivel internacional se van posicionando los estados y lo que vaya a pasar en términos de reconocimiento de acá a un tiempo. Bueno, ya estamos en contacto con Sebastián Michel, hemos solucionado el contacto. Embajador Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Las gracias por este tiempo, ojalá nos vaya bien con la calidad de la comunicación. Estamos curiosos acá de saber cómo se ha vivido en Caracas, en el resto de Venezuela, esta jornada y, por supuesto, la posición de Bolivia después de estos resultados que se dejaron esperar horas. Anoche los periodistas nos acostamos pasada la 1, 2 de la mañana. Embajador, bienvenido. Buenos días, Claudia. Buenos días, Carlos y Erco. Saludos a toda la audiencia de La Razón. Estamos con un problema de velocidad, de conexión. Vamos a intentar nuevamente con Sebastián Michel, probando primero si está funcionando bien la imagen y sonido desde primero acá. Que nosotros hemos... Está fallando la comunicación, ¿verdad? Volvemos, intentamos enseguida. Sebastián, vamos a mejorar la comunicación. Sebastián Michel, embajador de nuestro país en Venezuela. Y también estábamos atentos a la conexión con Emilia Trabuco, argentina, que está en Venezuela, mirando también cómo transcurre las horas después. Hablando de las horas después y de la famosa paz, si hay algo que sí hay que celebrar, es que fue una jornada dominantemente pacífica. Creo que las violencias fueron más bien aisladas, no hubo registro de espirales de violencia importantes, y esto se agradece en un momento de mucha tensión en Venezuela. Había mucha ansiedad, mucha tensión, una espera que desesperaba, y creo que la jornada de hoy también se está viviendo una tensa calma. Lo dejaré en tensa calma, pero hay que agradecer que esto no pasó a mayores, porque la tensión es muy alta y podía desatarse en escenarios de violencia más complicados. Esta parte yo la agradezco y ojalá podamos continuar con los siguientes capítulos así, verificando, contando, reconociendo, no importa, pero sin conflictos. Es sin que el muertos, CNE ¿no? cerraba hoy día el tema del conteo. Las normas, sí, pero cuando revienta
No, si el CNE, por ejemplo, decide hacer la auditoría, es una señal de que hay ciertas posibilidades de que, a ver, no es que haya ganado tampoco la oposición con 70-30, más o menos, no es así. Ellos tenían, anoche cuando estaban cerrando más o menos el tema de lo que eran las noticias, había 30% de las actas, 40% de las actas esta mañana. No es un tema menor, porque con eso ya puedes establecer más o menos una auditoría. No es que tampoco han entregado las actas a las personas, a los testigos representantes del grupo de fuerza de lo que era Edmundo González y esta mesa de unidad. No es así. Algunos colegios electorales han cerrado, o algunos recintos electorales han cerrado 2 horas después de lo que tenían que haber cerrado. En algunos lugares, cuando la gente quería hacer parte de lo que era el escrutinio, salieron los grupos de violencia y de presión, que son pro Maduro, algunos le llaman hasta paramilitares. Sí, no hubo un desborde en Venezuela, porque lo que estaba ocurriendo es que estaban viviendo en un estado de shock. Ahorita Venezuela está en un estado de shock. No es que está en un estado pasivo. Necesitan los datos. Necesitan los datos. Y si el CNE hoy día te cierra y te dice, no, ya, se queda claro que es 51,2 para Maduro y por lo tanto es presidente hasta el 2031, ahí tú lo que vas a tener es una ola de indignación muy grande que va a ir creciendo cada vez más. Yo es lo que te decía, 21 millones de personas convocadas a votar y solamente tienen los datos de 9 millones. Esto nos lleva a los escenarios. ¿Qué posibles escenarios tenemos? ¿Qué se pueden presentar? Ayer yo estaba obviamente entre CNN, Telesur, yendo y viniendo para meter todo en la licuadora y sacar un promedio de todo. Ese dato que estábamos recibiendo. En CNN justamente terminaba una invitada diciendo que estamos como en aquellos momentos con 2 presidentes. ¿Cuáles son los escenarios? A ver, lo que la política no puede resolver, muchas veces se resuelve en violencia, en las calles, ¿no? O sea, decanta en violencia. Las soluciones no políticas tienen que ver con soluciones en las calles. Hasta el momento, el proceso preelectoral, aunque lleno de tensiones, acuerdos internacionales sui generis, no ha tenido una explosión de violencia. Ha podido tener hechos aislados, pero ninguna explosión. El día de ayer, el momento de la votación, no ha tenido una explosión de violencia, ¿no? Creo que dentro de todo, el patrón de conducta ha sido más pacífico, pero creo que llega el momento más complicado, ¿no? Es innegable que hay un país cargado de tensiones, ¿no? Y que habrá que ver cómo se administran esas tensiones, ¿no? Maduro, ya en parte de su estrategia política también dijo, hoy convoco a todos los candidatos, tenemos que hablar de cómo consolidar la paz. Va a ser muy difícil que se sienten, especialmente la candidatura dependiente de María Corina, porque no lo van a reconocer a Nicolás Maduro, ¿no? Y tendrá que ver, yo diría, 2 factores muy importantes. El primero, digamos, el reconocimiento de lo internacional, que va a estar dependiente del segundo, ¿no? De esta auditoría física de las papeletas que en algún caso, o por lo menos como lo declaraba María Corina, decimos, nosotros tenemos todas las boletas que ya se han subido al programa. Si ellos tienen todas las boletas, entonces hay un elemento. Sí, entonces creo que esos son los 2 factores que van a definir si se continúa en la solución a través de la vía política o si esa vía política deja de ser la vía diplomática política y pasa a ser la vía de las calles, ¿no? ¿Escenario, Yo no creo en el llamado y en la convocatoria de paz de Maduro, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la experiencia de las elecciones venezolanas da a entender que quienes han sido cabezas de oposición o que han llevado estos procesos siempre terminan siendo perseguidos y también en la cárcel. Hay una particularidad con lo de la elección del día de ayer y con todo el proceso previo. Tú has logrado en Venezuela que la ciudadanía apoye a un grupo unificado de partidos políticos que no suelen hacerlo. Por lo tanto, tú ahorita tienes un grupo opositor, porque hay que reconocer 44,2%. Si reconocemos que existe 44,2% de votantes que no han votado por Maduro, significa que hay que 44,2%, casi la mitad, ¿cierto? Poco menos de la mitad, de gente que está en la oposición, que apoya un proyecto opositor.
Tú no puedes de la noche a la mañana decir, porque tengo 51,2, ahora el resto del país no existe. Lo que siempre han hecho, más o menos en lo que se llama la tradición chavista, la tradición madurista, es perseguir al grupo opositor que se les ha puesto adelante. ¿Cuál era la diferencia entre lo que ocurrió el 13, el 18 y ahora? Es que esta es una oposición con la que nunca antes se había topado Maduro. Primero, es una oposición que ha logrado movilizar una gran cantidad de ciudadanía. Adentro de Venezuela y afuera, sobre todo adentro. Eso no es bueno para Maduro, porque eso significa que hay sentimientos en contra de él, en lo que él consideraba que era un territorio en el que él dominaba, en lo que él o lo que el PSUV dominaba. Por lo tanto, tienes una oposición organizada, masiva, y con, además, yo no te voy a decir ahorita con apoyo internacional, pero en el momento en que el CNE no pueda demostrar lo que ha dicho el día de ayer, yo también estoy de acuerdo. No es que María Corina Machado o el grupo de María Corina Machado hagan con 70, 30, pero el momento en que el CNE no pueda demostrar ese 51,2 de Maduro, grupos internacionales van a decir, aquí hay un tema y hay que resolverlo. El camino que sigue más o menos la tendencia de un país autoritario, y lo ha demostrado además Maduro anteriormente, es perseguir a los líderes políticos. En estos momentos, González y María Corina Machado, que no tienen blindaje político, es muy probable que en las siguientes semanas sean detenidos. Es muy probable que aquellas personas que tienen las copias de las actas también sean detenidas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Maduro, antes de esta elección, avisó de que aquellas personas que no reconocieran los resultados electorales estarían haciendo lo que nosotros llamamos, creo que ya lo hemos sacado de nuestro sistema jurídico, esto de la sedición, que es incitación a la violencia. De hecho, las leyes venezolanas sí tienen eso y lo castigan severamente. De hecho, no te olvides que la mayoría de los colaboradores de este grupo de oposición que coadyuvaron en lo que fueron las preprimarias o las primarias de la elección y en la campaña han sido detenidos. Hay como 50 personas detenidas por haber coadyuvado en la campaña electoral. Esos son los datos de los procedimientos que a mí no me hacen, que me hacen entender que lo que se viene no es algo ni pacífico ni sencillo. Decía que una de las analistas anoche en CNN cabalmente hablaba de esto y decía, Corina Machado, al dar datos y no dar pruebas, puede incurrir en un delito, ¿no? CNN, no Telesur, CNN. Pero además, al llamar a las Fuerzas Armadas. A eso puedo ir, gracias por la pregunta. Quiero ir a ese tema, a las Fuerzas Armadas. Más allá de los actores políticos, las Fuerzas Armadas ha entrado en la boca de varios y varias, y esto me preocupa. ¿Por qué? Porque soy una boliviana que he visto el gran descalabro en mi país el 2019, cuando se llamó a las Fuerzas Armadas. Soy una boliviana que ha visto cómo, después de las elecciones, grupos han ido a arrodillarse a las puertas militares para que controlen este país. Soy una boliviana que, con chaleco, sin chaleco del presidente, ha visto tanquetas en la Plaza Murillo. Es decir, creo que el factor militar, no solamente del 19 ahora en Bolivia, a lo largo de nuestra historia, nos hace caer en cuenta de lo peligroso que es el factor militar. Y si algo quiero entender es que los militares no pueden decidir qué es democrático y qué no. La bota militar no puede decir quién se queda y quién no. Y me llama la atención que una diputada española, que analistas hablen de la factibilidad de que las Fuerzas Armadas reconozcan de que si les gusta, no les gusta, si las Fuerzas Armadas van a defender la democracia en Venezuela y sacar de una patada a Maduro. Es decir, más allá de las candidaturas, el plantear a las Fuerzas Armadas como ¿qué dicen las Fuerzas Armadas? A mí me llama la atención. No tienen nada que decir. Y creo que es algo que deberíamos defender en todo el continente. Digo yo, no sé qué va a decir ahora sí, Sebastián Michel está a distancia. No, bueno, que hablé ayer, ¿cuántos? Sebas, hola, ¿cómo estás? A ver, mira, Claudia, las Fuerzas Armadas no son órganos electorales. No. Ni actores políticos. No deberían ser tampoco actores políticos. Pero en democracias híbridas y autocráticas,
juegan un rol que son los dadores involuntarios de gobernabilidad. Hay otro tema también que quería comentar sobre lo que hemos visto de esta oposición, de sus grupos opositores organizados, a los que se tienen que enfrentar a un Maduro que no los conoce, que no lo saben mapear. Han demostrado que son capaces de dar gobernabilidad y gubernamentalidad. Eso es algo muy, muy, muy complicado para Maduro, porque Maduro no ha demostrado ni gubernamentalidad ni gobernabilidad. María Corina Machado, por su personalidad, es muy estridente. Es algo muy caribeño, les encanta a ellos. Cuando tú empiezas a analizar todos son estridentes. Sí, pero cuando tú empiezas a analizar los discursos... Menos González, ¿ah? Porque es un diplomático, ¿ya? O sea, en ese sentido viene como un profesional de la política que entiende básicamente la medición de cada palabra, la medida de cada palabra y el valor de cada palabra. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando tú agarras y dices, yo he ganado con... Yo nos autoproclamo a nosotros con 70% de los votos. Eso es muy estridente y hace daño a un sistema que procedimentalmente estaba demostrando cierta sensatez como para gobernar una Venezuela post elecciones del 28 de julio. Porque hay un tema que es muy importante. Estridencia y llamado a fuerzas militares, creo que hay una diferencia también fundamental. Lo que pasa es que a lo de llamado a fuerzas militares también pero es lo que te quiero destacar. En Venezuela, como así también en mucha gente en Bolivia, mucha gente en Argentina, cree que las Fuerzas Armadas son dadores involuntarios de gobernabilidad. Mira, mi ley, por ejemplo, pidiendo, a ver, a mí me parece demencial. Según muchas encuestas, hay una parte de la población en América Latina que está dispuesta a renunciar a sistemas democráticos para tener estabilidad. 34%. Eso es una locura, ¿no? Mira cómo se plantea eso. Imagínate el grado de desinstitucionalización que hay para que un Milei haya a las horas dicho, bueno, ya hay un ganador, que obviamente no es Maduro, y pido a las Fuerzas Armadas que hagan injerencia, pedido a las Fuerzas Armadas. O sea, yo creo que estamos llegando, ¿no?, a niveles ya insospechados de no solo injerencia, sino de pedido de acción de la fuerza militar para el ejercicio del poder, que no está bien en ninguna sociedad. Bueno, finalmente nos contactamos con el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, que llega para poner el último pincelazo. Embajador, bienvenido, para irnos ya un retrato de lo que ha sucedido ayer. Bueno, ayer ha sido un día de mucha calma. La gente ha concurrido masivamente a votar. Yo he estado en todos los sectores, solamente de Caracas, no pude ir al interior del país. Sin embargo, la participación fue muy grande. La jornada se desarrolló con mucha tranquilidad y a las 11 de la noche se dieron los resultados de un avance al 80%, dando la tendencia irreversible de que Nicolás Maduro habría sido reelecto con un 51% contra un 44% de Edmundo González, el retador de la Mesa de Unidad Democrática, que es el partido opositor más grande que tiene Venezuela. Entonces, en este momento, varios países, entre Bolivia, nos hemos pronunciado y nos hemos pronunciado en el marco de lo que corresponde al derecho, en que nosotros no tenemos por qué ir a dudar de instituciones de otros países. Nosotros hemos recibido una información del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y en ese marco hemos procedido, como hacemos siempre, en el marco de la cortesía, para empezar un nuevo periodo legislativo o un nuevo mandato presidencial, felicitando al ganador, sea quien sea, de cualquier signo político, como lo hemos hecho con el presidente de Uruguay, con el presidente del Paraguay, y como lo vamos a hacer con todos los presidentes latinoamericanos, porque nos interesa tener una agenda de desarrollo común y una agenda de complementariedad para la región. Embajador, ¿qué escenarios pueden dominar en las siguientes horas, en los siguientes días, dadas las manifestaciones ya de mandatarios de varios países en América Latina, unos apoyando, otros exigiendo la transparencia boleta a boleta, por no hablar de la Unión Europea y Estados Unidos? Y China y Rusia, por supuesto. A ver, el derecho a pedir boletas es un derecho que asiste a los interesados, es decir,
a los partidos que han participado en la contienda electoral, a los frentes políticos. Es decir, cuando la Mesa de Unidad Democrática pide actas, pide resultados, pide auditorías, está enmarcado en un derecho que es básicamente hoy ya universal, que es el derecho a petición. Ya las instituciones verán en la forma y los plazos que corresponde entregar la información, pero ellos sí tienen derecho. Los demás países somos los que tenemos que acompañar y podemos creer o no creer, pero no podemos hacer tres cosas que están prohibidas en el derecho internacional. Lo primero, la injerencia. La injerencia es el pecado más grande de la diplomacia. Lo segundo, la sustitución de actores. Pensar que porque estamos acompañando nos volvemos fiscalía, nos volvemos órgano electoral o nos volvemos policía. Los acompañantes acompañamos, miramos, informamos a nuestros gobiernos y nuestros gobiernos toman la decisión de pronunciarse o no pronunciarse sobre el tema. Entonces nosotros no podemos ser investigadores, ni fiscalizadores, ni desconocedores. Y lo tercero y más importante en este tipo de escenarios tiene que ver con que nosotros bajo ningún concepto podemos ir a dañar a un país amigo. No podemos dañar a que vengan más sanciones, a que por una sospecha o porque no nos gusta el resultado tengamos que ir a pelearlo. Eso sería una locura, dañando a la población venezolana. Por eso mismo Bolivia ha sido muy rápido en pronunciarse sobre el resultado oficial que se ha entregado. Muchas gracias, embajador. Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Lamento no haber tenido el contacto antes porque hay muchas interrogantes, hay muchos puentes que todavía podemos atravesar de ida y vuelta junto a Yerko Illich, a quien le digo gracias también, y a Carlos Saavedra. Tendremos tiempo, si ustedes me aceptan, si se han sentido bien, si no les he hecho faltar agüita y sol, volverán para seguir interpretando esto que hace a Venezuela, pero a la región también, y todo esto termina siempre dibujando nuestro propio destino. Gracias a ambos por su participación. Gracias por la invitación, un gusto conocerte, Carlos. Un placer estar con ustedes.